Vamos a hablar un poco acerca del mantenimiento preventivo de una computadora, y es el mantenimiento que va encaminado a prevenir cualquier error en la computadora. Cuando hablo de la computadora me refiero a computadora de escritorio, computadora laptop, computadora, macrocomputadoras como servidores, etcétera. Puede ser cualquier tipo de computadora. Incluso podríamos incluir ahora en el caso de los aparatos modernos, que serían los teléfonos celulares, los smartphones. Muy bien, entonces ese es el objetivo del mantenimiento preventivo: prevenir cualquier tipo de error. ¿Cuáles son los pasos o procedimientos que nosotros vamos a realizar en este mantenimiento? Pues yo voy a resumirlo en 4 pasos básicamente. Entonces, lo primero sería lo que está representada en esta imagen, que sería la desfragmentación del disco duro. Esta herramienta la encontramos en todas las computadoras, por lo menos las Windows traen esta herramienta que se llama desfragmentador de disco duro, y lo podemos ejecutar con un solo clic. Buscamos en el menú inicio desfragmentador de disco duro y luego vamos y seleccionamos la unidad, en este caso sería la C, donde tenemos el sistema operativo, y le damos clic a optimizar o a desfragmentar. Entonces lo que hace esto es básicamente desfragmentar o reunir los programas, ordenar, por decirlo así, los programas conforme a sus características. De esta manera la computadora va a fluir más en velocidad de trabajo, porque ya va a ordenar todos los programas. Muy bien, el segundo paso sería con el antivirus que tenga la computadora. Puede ser el Avast, el AVG, McAfee, Norton, Kaspersky, cualquier antivirus que tengamos en la computadora. Con este antivirus podemos nosotros ejecutar un análisis de seguridad, un análisis profundo, puede ser también un análisis de arranque en la computadora, para buscar y eliminar los virus. Eso sí, nuestro antivirus tiene que estar completamente activado. De lo contrario, sería en vano hacer eso. Entonces, una vez que tengamos el antivirus activado, nosotros lo abrimos y ejecutamos un análisis. Para el mantenimiento correspondería a un análisis profundo, no un análisis rápido. Entonces, para que analice bien el sistema, todos los sectores del disco duro en busca de virus, y si haya virus, eliminar el virus automáticamente. Luego, el paso 3 sería el liberador de espacio en disco. Esta herramienta también la podemos obtener haciendo clic derecho sobre las propiedades de mi equipo y luego seleccionar liberador de espacio en disco. Entonces, esta herramienta lo que hace es buscar todos los archivos temporales, por ejemplo, los archivos de la papelera de reciclaje y otros archivos que el sistema considera no necesarios y que están ocupando espacio en nuestro disco duro. Los busca el sistema mismo y nos da un aproximado de, de espacio que puede liberar. Entonces ya el usuario viene y elige el liberar, por ejemplo, y ya comienza a eliminar todos los archivos innecesarios de nuestro sistema. Esto lo que va a hacer es liberar precisamente espacio en el disco duro y también mejorar con la fluidez del sistema. Y los archivos que va a eliminar esta herramienta no va a perjudicar en nada a nuestro sistema. Muy bien, y el último paso, que consistiría en el mantenimiento preventivo, sería la limpieza física de nuestro ordenador o de nuestra computadora. En este caso, tenemos aquí la imagen representativa de una persona que está limpiando la pantalla con un trapo de su computadora. Forma parte del mantenimiento preventivo. Entonces vamos a ver ahora cómo vamos a limpiar. Primero, necesitaríamos un removedor de polvo o aire comprimido. Generalmente cuando uno va a donde venden este tipo de herramientas, se las venden a uno 3 en 1, es decir, estas 3 vienen en un solo paquete. Claro que también se puede comprar por individual, pero siempre nos va a servir estas tres herramientas. Entonces, con el aire comprimido
Lo que vamos a hacer es que primero con una brocha vamos a remover todo aquel residuo de polvo que tengamos en el teclado, en la pantalla. Incluso podemos, si usamos CPU de computadora de escritorio, podemos con un destornillador precisamente liberar el case, la capa del case, para que nos quede la placa base, y luego con una brocha siempre seca remover nada más el polvo que tengamos ahí. Luego con el aire comprimido o removedor de polvo, sopletear todos los residuos que ya removimos. Entonces lo que hace esto es limpiar, es aire básicamente, entonces lo que hace esto es remover todos los residuos de polvo. El siguiente paso sería con nuestro limpiador de contacto, que es esta botella anaranjada que vemos acá. Entonces lo que hace esto es limpiar precisamente los contactos que tenemos en la computadora. Entonces esto lo vamos a utilizar. Esto es un líquido, entonces lo vamos a rociar sobre la placa base de nuestra computadora, si estuviéramos utilizando computadora de escritorio, un CPU normal. Entonces lo que hace es limpiar los contactos. Podemos utilizarlo en la tarjeta RAM, por ejemplo, en las tarjetas de video, si tuviéramos, en toda la placa, en el área de la placa base, para remover la energía estática y limpiar los contactos de la tarjeta. Esto no daña de ninguna manera nuestra computadora. Siguiente herramienta sería la espuma limpiadora. Esta espuma limpiadora se utiliza en las superficies exteriores de nuestra computadora o laptop. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos utilizar esto para limpiar nuestra computadora, lo primero que haríamos es rociarlo como aproximadamente unos 30 centímetros de distancia, rociar la espuma limpiadora, perdón, sobre nuestro teclado, sobre nuestro CPU, nuestro monitor, y luego con un trapo ir limpiando los residuos e ir removiendo la espuma para que se limpie. Esta espuma no la podemos aplicar, no es recomendable aplicarla sobre la pantalla de nuestra computadora, ya que para eso está directamente los limpia pantallas, son líquidos que limpian pantallas. Entonces se recomienda usar eso para pantallas y la espuma limpiadora para partes plásticas o metálicas de nuestra computadora. Muy bien, en eso consistiría el mantenimiento preventivo. Ahora, el mantenimiento correctivo es un tipo de mantenimiento que corrige un error que ya está presentado en la computadora. Entonces, si por ejemplo no le dimos un mantenimiento preventivo correcto a la computadora y se nos llegó a arruinar por cualquier problema que sea, nos correspondería entonces hacer un mantenimiento correctivo. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es enmendar el error, corregir el error, reparar la computadora por algún problema que tenga. Ese es el objetivo. Pero acá yo coloco unos signos de interrogación porque pasos y procedimientos, pero no sin antes saber qué tipo de error tiene la computadora, porque no va a ser los mismos pasos para distintos errores. Entonces primero tenemos que nosotros saber qué error está teniendo la computadora. Entonces aquí sí ya iría como que una clase más especializada o un conocimiento más especializado para conocer este tipo de errores. Pero vamos a hablar ahora generalmente de dos errores y dos soluciones que podríamos dar a una computadora con problemas. La primera sería el formateo. Este formateo lo que hace es eliminar el sistema operativo actual de nuestra computadora y nos permite instalar una copia nueva de nuestro sistema operativo. Va a depender de qué, de la capacidad en la computadora, en el disco duro, en la memoria RAM, en la tarjeta de video y en la estructura del procesador. De esos cuatro elementos va a depender el qué sistema operativo vamos a instalar. Está el Windows y está el Linux, que son los más comunes. Muy bien. Para formatear,
Básicamente este paso lo que hace es dejar como nuevo el sistema operativo. Nos va a eliminar todos los archivos que tengamos, todos los documentos, los programas, los usuarios, todo. Se nos va a eliminar todo y va a dejar como limpia la computadora con la copia nueva. Entonces esto requiere de una serie de pasos, pero generalmente y de manera así breve les voy a explicar que necesitamos disco, un disco, un CD con el sistema operativo, o bien lo podemos hacer mediante una USB, en donde tengamos los archivos del sistema operativo previamente cargados o instalados. Entonces nosotros insertamos nuestro dispositivo, ya sea disco o USB, en la computadora, y ya luego reiniciamos y a través de la BIOS booteamos nuestro dispositivo para que nos inicie con el formateo. Ya de ahí es únicamente de seguir pasos. Nos va a preguntar si queremos formatear, qué tipo de arquitectura queremos instalar, si queremos recuperar algunos archivos y toda esa serie de cuestiones que ya nos van a ir apareciendo y tenemos que ir siguiendo hasta llegar a la configuración de, como por ejemplo, de idioma, horario, lenguaje del sistema operativo, etc. Y ya, como repito, la computadora quedaría como nueva con el sistema operativo. Y esto corrige errores como por ejemplo lentitud severa del sistema, virus, que se nos haya introducido un virus muy peligroso, muy potente a la computadora, o también errores en los programas. Ahora, el segundo paso sería directamente reemplazar. Como vemos acá, están reemplazando las piezas de nuestra computadora. Por ejemplo, si se estropeó la tarjeta RAM, si se estropeó el disco duro, si se estropeó se calentó, tuvo un sobrecalentamiento el procesador, o directamente la batería de la computadora. Todo ese tipo de dispositivos que se pueden estropear o arruinar por algún motivo y que por esa razón la computadora haya dejado de funcionar, se solucionaría reemplazando precisamente esa pieza. Entonces esto sí ya requiere de un conocimiento más técnico para reemplazar. Sería de ir a una tienda y comprar esa pieza y luego reemplazarla a nuestra computadora. Los más comunes de reemplazar sería la fuente de poder, es muy común. El problema de la fuente de poder, la limpieza de la tarjeta RAM y el disco duro, el sobrecalentamiento del disco duro. Entonces eso es básicamente lo que nos corresponde para esta semana. Y en el PDF yo dejo la guía y las instrucciones para la realización de su ejercicio.